Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. A ver, si uno pudiera volver en el tiempo, en este territorio, sin desplazarnos, 11.000 años atrás, encontraría, sin dudas, totalmente comprobado, poblaciones ya humanas en este territorio. Tal vez más, y ustedes han visto aquí en Sobre Ciencia, cómo se sostiene con algunos argumentos muy contundentes que las presencias humanas en lo que hoy llamamos Uruguay pueden tener incluso 30.000 años. Pero eso es harina de otro costal y ya insisto, ya fueron informes aquí en Sobre Ciencia muy claros sobre ese tema. Pero, ¿qué pasa si recorremos un lugar, un sitio puntual, en este caso en el departamento de Cerro Largo, y vemos cómo una especie de ventana nos muestra que durante 11.000 años continuos distintas manifestaciones culturales dejaron huellas? Estamos hablando de un alero, que es, ustedes saben, una protuberancia de roca lo suficientemente amplia como para guarecer a quienes allí se metan, se cobijen de las inclemencias del tiempo, y como quienes habitaron este alero fueron dejando sus huellas. Bueno, Rafael Suárez es profesor agregado de la Universidad de la República, es director del Departamento de Arqueología, también lidera el PIPTU, Programa de Investigación sobre Prehistoria Temprana de Uruguay. Empezamos a ver lo que nos mostró en su laboratorio sobre los hallazgos en el alero Tamanduá, allí en el departamento de Cerro Largo. Ahora estamos en el Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Acá tenemos arriba de la mesa distintas muestras de todas de un solo lugar o de distintos lugares. No, hay de distintos lugares, pero fundamentalmente tenemos de la zona que estamos trabajando en Cerro Largo, que es un alero, el alero Tamanduá, donde empezamos a hacer investigaciones a partir del año 2021. El alero Tamanduá es uno de los lugares que hay muchos en el interior de Uruguay que tiene muestras de haber sido lugar de poblamiento humano. Claro, porque son refugios naturales sobre la roca, donde obviamente los grupos humanos a lo largo de la prehistoria los estuvieron ocupando recurrentemente. Lo interesante de esta investigación es que pudimos identificar una interesante diversidad cultural, o sea, muchos grupos humanos estuvieron ocupando este alero, este lugar, desde hace 11.500 años hasta el periodo histórico, hasta el año 1580 de la era, 1600 aproximadamente. Este sitio que es como una especie de película del poblamiento humano del territorio de Uruguay. Claro, es una especie de, nosotros le llamamos ventana, que nos permite mirar hacia el pasado. Hay una ley estratigráfica que cuanto más abajo están los objetos, más antiguos son, si no hay ninguna perturbación. Entonces nosotros venimos trabajando, en esta zona hay más de 15, 16 aleros que hemos identificado con potencial de investigación, y bueno, y decidimos empezar por uno, y ahí tuvimos la oportunidad de encontrar varias ocupaciones humanas. Encontramos en este sitio material lítico, que son piedras, digamos, artefactos de piedra que estos grupos humanos hacían, de cuarzo y de silcreta. Esto es interesante porque el cuarzo es local, pero encontramos una materia prima, la trasladaron desde 370 a 280 kilómetros. Desde las fuentes hasta estos lugares. También tenemos cerámica, material cerámico en los niveles de arriba, en los niveles superficiales, cerámica de los grupos constructores de Cerrito, cerámica guaraní, corrugada, que nos permite identificar a estos grupos humanos. Tenemos material óseo, restos de la alimentación, de venados, dientes de venados, otros artefactos. Y otra cosa muy interesante que hemos encontrado son plaquetas de ocre, ¿verdad? Son artefactos que estos grupos usaban para obtener colorantes, tanto colorantes rojos como amarillos, para pintarse el cuerpo,
Y bueno, y eso es otra de las cosas interesantes que estamos viendo, que el lugar potencialmente pudo haberse utilizado, porque es uno de los elementos que aparece con mayor frecuencia en el sitio como un lugar donde se realizaban determinados ritos, se pintaban o se relacionaban con el mundo de los espíritus, y eso nos está marcando la presencia de este ocre. Para ellos el ocre era un elemento simbólico muy importante. Con ese ocre también se pintaban las pictografías, se pintaban los cuerpos, los cueros, la ropa, la cerámica también, o sea, y los artefactos en general también se los pintaba con este ocre. Bueno, en esto que vendría a ser una introducción tuvimos un pantallazo, ¿no?, de lo que es la zona, del alero Tamanduá, los poblamientos, los distintos tipos de restos que se fueron encontrando. También esa información de que transitaban a veces cientos de kilómetros entre el origen de la materia prima y el lugar en el que vivían o donde la iban a utilizar, quienes poblaban el territorio uruguayo. Además, en una época histórica un poquito más cercana, aparecen en la misma región también los cerritos de indios. Muestra de que en esta parte de Uruguay, 33, Cerro Largo, Rocha, Tacuarembó, Rivera, había mucho movimiento de estas culturas que ni nombre les hemos sabido dar, pero que han estado. Vemos la segunda parte de la conversación con el doctor Rafael Suárez allí en la sede del Departamento de Antropología de Facultad de Humanidades. Vos hablabas recién de la cerámica de guaraní, que es esta que está acá. Es esta que está acá, sí. Esta, por pistas que ustedes le encontraron en la manera que está hecha o los materiales que la componen, llegan a la conclusión que no fue traída de las zonas guaraníticas, sino que fue elaborada in situ. O sea que lo que había era algo de la cultura guaraní en ese lugar. Primero, la cerámica corrugada, que es la técnica de manufactura con la cual se hace este tipo de vasija de cerámica, era como una olla de cerámica, es netamente guaraní, eso no hay duda, y lo que nos permite saber que esta vasija y esta pieza fue realizada en el lugar, es la presencia de ocre. Tiene, como se ve, tienen pequeñas partículas de ocre en el interior, en el antiplástico. O sea, era una masa de arcilla que la mezclaban con arena, con piedritas, con conchas, con ocre, con minerales, para darle sustento. Y en el interior de esta pieza pudimos encontrar restos de este ocre. Y otra cosa muy interesante de esta pieza es que la datamos directamente, o sea, mandamos un fragmento al laboratorio y del laboratorio sacaron muestras de carbón, porque también esto tenía fragmentitos de madera y se pudo datar y tiene una edad de 845 años antes del presente. Hicimos 3 dataciones de esta muestra, entonces sabemos que los grupos guaraní estaban ocupando en este lugar, y eso es, o también eran contactos que tenían con otras personas de otros grupos. Pero eso es importantísimo, ¿por qué? Porque en el sur de Brasil y en Argentina, que son lugares donde se ha investigado tradicionalmente a estos grupos guaraníes, no hay ninguna evidencia hasta ahora de ocupación de estos grupos en cuevas o en aleros. Y este sería el primer caso de esta ocupación de estos grupos en este tipo de sitios. Hablaste de poblamiento de aproximadamente 11.000 años antes del tiempo actual. ¿Qué vestigios hay de esa época y cómo se dan cuenta que corresponde a ese tiempo? Digamos, ¿tenemos algo arriba de la mesa de esa época? No, de esa época lo que tenemos es un lente en la estratigrafía. Y de este nivel encontramos un lente, que es una especie de fogón, por decirlo de alguna manera, que se ve en la publicación, ahí donde está la edad radiocarbónica, un lente que se correspondería a lo que podría ser un fogón de esos grupos. Pero es una evidencia también discreta, como le decimos, o sea, no hay una... después hicimos 4 sondeos, 4 excavaciones en este alero, y solo dimos en un lugar donde aparece esta ocupación de 11.000 años. Luego tenemos otra ocupación de 6.000 años.
es así con restos de ocre, que decíamos, con plaquetas de ocre utilizadas, como se ven las líneas, estas son las marcas de las lascas y de los artefactos de piedra que servían para extraer el polvo y de esa manera generar el ocre. Luego tenemos otra ocupación de aproximadamente 3.000 años antes del presente, que podría corresponderse con estos grupos que se conocen en la zona, que son los constructores de cerritos. Y luego tenemos otra ocupación de 900 años antes del presente, otra de 845, que es esta cerámica guaraní, y otra ocupación con cerámica, esta sí, no hay duda, de los grupos constructores de cerrito, que es esta cerámica que estamos viendo. Yo me quiero detener en algo, y es la manera en la que estas disciplinas, particularmente la antropología, pero no solamente, hacen hablar al territorio, al terreno y a las piezas, ¿no? Me detenía un poco en esa explicación de la cerámica guaraní y cómo su presencia habla de hábitos de quienes vivían allí, los habitantes de esa zona, su pertenencia a la cultura guaraní, los materiales con los que fueron usados, la posibilidad de datar la antigüedad de fabricación de la pieza a partir de algunos de los materiales que componen la mezcla. Luego otras piezas que se iban viendo y la posibilidad de estar contemplando una narración secuencial de 11.000 años de ocupación de un territorio, de un lugar, de un espacio, el alero Tamanduá. Seguimos viendo lo que nos contaba el doctor Rafael Suárez. Esto es algo muy interesante. Casi todas las fechas que hemos obtenido las hemos hecho con este material. Son coquitos quemados de pindó y de butiá. Y lo interesante de esto es que primero nos están evidenciando que estos grupos humanos llevaban esto al alero para realizar bebidas, comerlos, etc. También se puede realizar fuego, o sea, la cáscara del coquito cuando se deshilacha es muy combustible porque tiene como un aceite combustible, y lo que encontramos y lo utilizamos justamente para datar estos niveles. Y lo interesante es que tenemos las fechas de 3.000 años antes del presente de coquitos, y eso indirectamente es muy interesante porque está datando cuando las palmeras empezaron a colonizar esta zona de quebradas. O sea, porque más viejos no aparecen. Más viejos no aparecen. Las fechas de 5.000 y de 11.000 no las tenemos ahí. No quiere decir que no pueda aparecer en otros lugares. Este es un hueso de caballo que tenía un uso de herramienta también. Este es un hueso de caballo también. Pero aparece en otro sitio que, asociado, eso también es otro de los aspectos muy interesantes del alero Tamanduá, asociado al alero a 100 metros, entre 100 y 1.200 metros, encontramos una serie de un conjunto muy importante de lo que llamamos estructuras monticulares, que son los cerritos de indios, los famosos cerritos de indios. Y en uno de estos cerritos encontramos este hueso de caballo que probablemente fue utilizado para excavar la tierra, porque tiene unas marcas, claro, trazas de utilización en lo que es la punta. Para el poblamiento temprano, para los grupos de entre 14.000, 10.000, 11.000 años, hemos hecho trabajo y vemos que tenían una preferencia por esta roca que se llama silcreta, que es muy característica. ¿Y acá cuál sería la silcreta? Acá sería estas dos, serían estas, que la utilizaban para hacer sus artefactos y recorrían hasta 470 kilómetros. Eso para el poblamiento temprano. Pero uno de los hallazgos interesantes de este sitio es que para los grupos más recientes también utilizaban esta roca. O sea, que estos grupos que también se propone desde la arqueología que eran menos móviles que estos grupos tempranos, o sea, estos grupos de 1200, 1500 de nuestra era, o sea, hace 300, 400 años, también utilizaban esta roca. Y tenemos evidencia de esta roca utilizada en este alero.
Dos cositas más que quiero retroceder para llamar su atención antes de entrar en la última parte del informe. Una, los coquitos, ¿no? de Butiá y de Pindó, y cómo un hallazgo arqueológico en una población humana termina dando pistas biológicas, porque aparecen a determinada profundidad, lo cual da una antigüedad, más abajo no aparecen, lo cual hace pensar, y ustedes lo escuchaban al doctor Suárez, que no había palmeras de ese tipo en esa zona antes de una antigüedad aproximada de 4.000 años. O sea, una conclusión biológica a partir de un resto antropológico. Y lo mismo a partir de los materiales usados y ver que no están, bueno, poder reconstruir un poco hábitos, recorridos y demás. En este último tramo del informe vamos a ver algunas de las piezas encontradas con un poco de detalle, y también les quiero avisar y llamar la atención sobre algunas duplicados o copias, porque no de todo existen los originales. Además, para trabajar y para investigar, bueno, no se puede arriesgar una pieza de miles de años. Lo van a ver claramente aquí, qué es lo que viene desde el pasado y qué es lo que se construye en el presente para ayudarnos a interpretar mejor toda la película. Bueno, esta pieza que se conoce como una muesca, se ve aquí clarita la muesca de la pieza, se la encontró ahí en el alero Tamanduá. Tenemos que hacerle más análisis, pero tenemos la idea de que se utilizaba para producir lo que son los intermediarios o los astiles de las flechas o de los proyectiles, ¿verdad? Como pueden ver, casi calza, justita, no la voy a tocar para no alterarla, pero es prácticamente el mismo tamaño de esta pieza, que luego se la enmangaba en una pieza de estas, ¿verdad? Y servía como intermediario. Esto luego iba el propio astil más largo acá, y son artefactos estos que se están estudiando, porque midiendo el ancho del astil y el ancho de la muesca es interesante para poder aproximarnos al tamaño de este objeto, que era de madera y en ese momento y no sobrevive al paso del tiempo. Claro, eso no, el original no lo tenemos. Pero tenemos la evidencia indirecta de la funcionalidad que servía este artefacto. Hiciste mucho hincapié en los materiales que se usaban para color, el ocre. El ocre, sí. Que están acá, tenemos por ejemplo. Acá. Sí. Tenemos dos tipos fundamentales de ocre: ocre rojo y ocre amarillo. Como vemos, son piezas de colores muy intensos, fuertes, muy intensos, muy, y esos son otros aspectos interesantes. Identificamos también canteras, lugares donde aflora esto es un óxido de hierro, es una arenisca de la formación Tres Islas, de donde estamos trabajando, pero que tiene alto contenido de hierro, lo que le da el color rojo que marca, como se ve, está marcando piedra, arte rupestre, claro. El cuerpo. Sí, o sea, un cerámico también. La cerámica, la cerámica se hacía, se la pintaba. Esta tiene decoración unguiculada, que es con la uña, con líneas, y con los puntitos son improntas de pequeños palitos que sirvieron para decorarlo. El Uruguay milenario, nuestra prehistoria, que se remonta a decenas de miles de años atrás y que la estamos descubriendo muy de a poquito, pero con mucho interés. Para más adelante les vamos a hablar de otro resultado de estos trabajos, los fitolitos, y lo que se viene en Tacuarembó con el Museo del Sitio de las Huellas de Dinosaurio, ni les digo. Cerramos este programa de hoy, pero sabemos que nunca nos vamos a quedar sin material para compartir con ustedes semana tras semana. Nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.